Hola chicos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar la idea del sistema internacional y dentro del sistema internacional, ¿qué es la sociedad internacional? Que es un concepto que vamos a abordar en las clases siguientes. Bueno, hablamos de sociedad internacional como de una sociedad global, esto es lo que nos cuenta el profesor Kaltuch, que comprende a los grupos con un poder social autónomo, entre los que se destacan los estados que mantienen entre sí unas relaciones recíprocas, intensas, duraderas y desiguales, sobre las que se asierta un cierto orden común. ¿Qué es esta idea de sociedad internacional? Básicamente, el hombre, la humanidad, no está habituado a vivir en soledad, está habituado a vivir en comunidad. Si nos paramos a pensar, muchas de las cosas que necesitamos para vivir diariamente las conseguimos por la interacción o la participación en actividades con otras personas de la sociedad. Incluso si lo pensamos, los países, los estados, que son los principales actores del sistema internacional, están formados por sociedades y esas sociedades están formados por conjuntos de individuos, por colectividades de individuos. Así que esa idea de sociedad dentro de un estado nos la vamos a llevar al plano internacional para entender que el conjunto de actores que participa del sistema internacional forma una sociedad que llamamos sociedad internacional. Y esta sociedad internacional ya vamos a ver que tiene una serie de características, pero lo fundamental es que los miembros de esta sociedad internacional tienen que tener la capacidad de autónomamente relacionarse con otros actores, es decir, que no necesitan de la participación de un tercero para poder relacionarse entre sí. Y sobre todo una idea interesante es que en la sociedad internacional los actores internacionales tienen que tener la capacidad de relacionarse entre sí de manera recíproca, de manera permanente en el tiempo. Y una cosa importante que ya vamos a ver es que esas relaciones dentro de la sociedad internacional son desiguales. Ya vamos a ver por qué, pero atención a la palabra poder, porque nos va a salir en los siguientes minutos. ¿Qué grupos tienen un poder social autónomo y por tanto podemos considerarlos actores o miembros de la sociedad internacional? Bueno, los primeros son los estados, pero no son los únicos. Aquí estarían las multinacionales, estarían las internacionales de partidos políticos y sindicatos, organizaciones internacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, grupos armados, grupos terroristas, redes de crimen organizado transnacional, por supuesto grupos religiosos, étnicos, culturales, nacionales. Todo esto lo vamos a ver en un próximo vídeo sobre los actores internacionales. Ahora solo estamos definiendo qué es la sociedad internacional y adelantando un poco quiénes componen esa sociedad internacional. Muy bien, ahora algunas características un poco más en profundidad sobre la sociedad internacional. Lo primero es que es una sociedad global de referencia que además es distinta a la interestatal. Es decir, nosotros como sociedades tenemos como punto de referencia el Estado, determinado por el territorio de ese Estado, donde la sociedad que conformamos ese país, esa nación, pues tenemos todo tipo de relaciones, ¿vale? Lo que ocurre que cuando hablamos de las relaciones internacionales o hablamos incluso de geopolítica, me da igual, la sociedad internacional es donde se llevan a cabo todas esas interacciones entre estados y multinacionales, entre organizaciones internacionales y estados, etc. Y además hay que diferenciar entre la sociedad internacional y la sociedad interestatal, porque la sociedad interestatal hace referencia únicamente a una sociedad compuesta por miembros, que en este caso son solo los estados-nación. Aquí, como hemos visto, hay más actores que componen esa sociedad internacional que no son únicamente estados, que incluso son organizaciones que ni siquiera están compuestas por estados. Ya las vamos a ver más adelante.
Otra cosa interesante de la sociedad internacional es que requiere una dimensión relacional. Es decir, no puede existir una sociedad internacional cuyos miembros no se relacionen de manera permanente, de manera sostenida en el tiempo, ¿vale? Al contrario de lo que puede ocurrir en una sociedad, por ejemplo, comercial, donde dos socios se alían de una manera temporal para alcanzar unos objetivos y para de contar. Aquí no, aquí, como ya vamos a ver que el mundo es muy complejo y la sociedad internacional también lo es, todos necesitamos de todos a lo largo del tiempo. Y luego, otra cuestión interesante, la sociedad internacional goza de un orden común. Obviamente esta no es una carrera de relaciones internacionales, es una carrera de negocios internacionales, pero contra lo que pueda parecer, cuando vivimos en sociedad, vivimos bajo cierto orden, bajo una serie de normas, si queréis de comportamiento, si queréis de conducta, que los miembros de la sociedad se han dado entre sí. En el caso de la sociedad internacional, esas normas o ese orden puede venir tanto del consenso, es decir, que los miembros de esa sociedad acuerdan entre sí respetar una serie de reglas, de normas, de protocolos, etcétera, o puede provenir de la distribución de poder, que ya vamos a ver que es fundamental la cuestión del poder para la jerarquía y para la polaridad, ¿vale? De aquí podemos contemplar que ese orden común puede ser orden mundial, orden internacional, orden económico internacional, en función de varios parámetros que ya vamos a ver, ¿vale? Ahora bien, cuando abordamos la sociedad internacional, hay que reconocer que la sociedad internacional tiene una estructura compleja formada por una serie de elementos. Cuando hablamos de estructura social, vamos a referirnos nuevamente a lo que ocurre con las sociedades que están dentro de los estados, ¿no? O incluso las sociedades que podemos conformar grupos humanos, como puede ser la sociedad universitaria de nuestra universidad, ¿no? Kaduch dice que esa estructura social es una trama de posiciones e interrelaciones mutuas mediante las cuales se puede explicar la interdependencia de las partes que componen la sociedad. Es decir, que a la hora de ver la sociedad internacional o a la hora de ver cualquier otra sociedad, sea nacional, local, municipal, vamos a ver que siempre hay una mezcolanza de posiciones, de jerarquías, de formas de relacionarse, ¿vale? Que son las que en conjunto permiten explicar por qué una sociedad funciona como lo hace, o por qué hay miembros de la sociedad que juegan un papel más relevante que otro, etcétera, 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 ¿no? En el caso de la sociedad internacional, Rafael Kaduch señala 6 elementos de análisis: la extensión espacial, la diversificación estructural, la estratificación jerárquica, la polarización, el grado de homogeneidad o heterogeneidad y el grado de institucionalización, que los vamos a ver a continuación. El primero de esos elementos es la extensión espacial. Y aquí hay una cuestión interesante. Aunque estemos hablando de sociedad internacional, y sobre todo desde el punto de vista de la geopolítica, los actores que participan de la sociedad internacional están anclados de una u de otra manera en un contexto, en un entorno geográfico. Y de hecho, cuando se producen modificaciones en la distribución del espacio, en la localización de las fronteras, o en que un actor cambie de lugar, se va a producir siempre repercusiones en la estructura internacional. Por ejemplo, que la sede de una organización internacional se mueva de un país rico a un país en vías de desarrollo, manda a la sociedad internacional un mensaje muy poderoso, que por ejemplo, que en la inclusión o que en la participación de la marcha de los asuntos internacionales se quiere dar más voz, más relevancia a países en vías de desarrollo que tradicionalmente pueden haber tenido menos poder. Otro ejemplo, que es el que os traigo aquí, es el descubrimiento de América, que revolucionó la sociedad internacional.
porque hasta ese momento se pensaba que todo el mundo estaba conformado o estaba confinado en 3 continentes, el africano, el asiático y el europeo. Y de repente aparece un territorio nuevo, inexplorado, desconocido, pero que ofrece una serie de oportunidades y de ventajas para aquel que llegue primero a hacerse con los territorios. Así que esto es un ejemplo de cómo la extensión espacial influye en la estructura de la sociedad internacional. La siguiente y una de las más importantes es la diversificación estructural. La sociedad internacional permite ver que existen 3 subsistemas dentro de la sociedad internacional. Una o 3 subestructuras, una económica, otra político-militar y otra cultural ideológica. Y en cada uno de los países y en cada una de las subestructuras hay actores que van a tener la capacidad de imponer sus visiones, imponer su dominio o incluso imponer al resto sus decisiones, ¿no? En la subestructura económica nos encontramos todo aquello relacionado con los factores de producción, las fuerzas de producción y una cosa muy importante, las relaciones internacionales de producción, de distribución del trabajo, comercio y consumo. Esta subestructura económica es la que tendríamos que observar, por ejemplo, para ver cómo en la sociedad internacional hay países que ocupan un papel de suministradores de tecnología y otros el papel de suministradores de materias primas, o simplemente actúan en el papel de mercados consumidores, ¿vale? De esta subestructura económica podríamos observar cierto orden económico mundial. Luego tenemos la subestructura político-militar, y aquí es donde los estados tienen quizá la capacidad de influir de mayor medida, porque aquí están dentro de la sociedad internacional aquellas comunidades políticas y organismos internacionales que tienen la capacidad de poner por delante temas en la agenda política o que incluso tienen capacidades militares para ejercer dominio en ese sentido, ¿no? Y luego están las relaciones de autoridad y de dominación que mantienen entre sí, y aquí es importante la cuestión del poder y también la cuestión de las normas jurídicas. Hay normas jurídicas que van a regular, por ejemplo, la guerra o las relaciones entre estados antes de que se llegue a la guerra, ¿no? Incluido aquí en la subestructura político-militar la guerra como herramienta. Bueno, y luego tendríamos la subestructura cultural ideológica, que aquí es donde aparecen los conocimientos, los valores y las ideologías diferentes o comunes a las distintas sociedades humanas y a los procesos de comunicación que se derivan de ello. Esta subestructura cultural ideológica está conectada también con la político-militar y con la económica, y un ejemplo es cuando pensamos en el orden mundial liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial, que influyó en la subestructura económica con la expansión, digamos, del sistema de economía de mercado por todo el globo, y en el aparato político-militar en la defensa de los sistemas democráticos y de libertades por sobre el otro gran sistema de la Guerra Fría, que era el sistema comunista, ¿no? De las 3 subestructuras, el Estado es el único actor que tiene capacidad real para actuar en las 3 subestructuras de la sociedad internacional. Si lo pensáis, es quien tiene poder político-militar, es quien tiene la capacidad de legislar sobre el entorno económico en el que se mueven los actores internacionales, y es también, por ejemplo, el defensor del aparato cultural o del aparato ideológico, ¿vale? Si os dais cuenta, en las constituciones de buena parte de los países se dice qué tipo de sociedad es, qué tipo de valores se defienden, se promulgan y se intentan propagar a través de la educación, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos la estratificación jerárquica. ¿A qué llamamos
estratificación jerárquica. Bueno, en toda sociedad y más en la sociedad internacional llamamos estratificación jerárquica al conjunto de las diferentes y desiguales posiciones ocupadas por los actores internacionales en cada una de las estructuras parciales que forman parte de la sociedad internacional. O lo que es lo mismo, si nos vamos a ejemplos más nacionales, como podría ser el Imperio Inca o la cuestión de la Edad Media, por ejemplo, aquí tenemos pirámides de poder o de ascenso social donde veríamos las distintas clases sociales y el lugar o la posición jerárquica que ocupaban dentro de ese sistema en función de parámetros de poder económico, poder social, capacidad de influir en los demás, etcétera, etcétera, o incluso el hecho de tener poder militar, ¿no? Ahora, una cuestión interesante es que en el sistema internacional la jerarquía no es inmutable, no es permanente en el tiempo, cambia y puede cambiar a corto plazo, ¿vale? Con pequeñas modificaciones que llamaríamos una movilidad coyuntural de la estratificación jerárquica o a largo plazo. Y aquí es donde vienen los grandes cambios, donde encontramos que actores que estaban en la cúspide jerárquica de repente caen. Un ejemplo muy claro lo teníamos con China, que antes no estaba entre los primeros lugares de las potencias del mundo y hoy día es la segunda potencia mundial en disputa con Estados Unidos. Por supuesto, en esto de la estratificación jerárquica tiene que ver mucho la cuestión del poder y las fuentes del poder económico, militar, cultural, social, etcétera, ¿no? Incluso en otros ámbitos podríamos hablar también de la capacidad de poder religioso, de movilización de masas. Bueno, hay un montón de fuentes de poder y de capacidades de poder. Bueno, la otra cuestión importante es la polarización. La polarización está conectada con la estratificación jerárquica y está conectada con la cuestión del poder. La polarización es la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptados por los demás actores y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica en la jerarquía internacional. Es decir, en la polarización es la capacidad que tiene un actor o tiene varios de, en función de sus capacidades de poder, ser capaz de imponer sus criterios, imponer sus visiones al resto de la sociedad internacional y por tanto, si consigue eso, estaría en condición de dictar cuáles son las normas que se van a cumplir en la sociedad internacional o qué tipo de relaciones se permiten y qué tipo de relaciones no. Obviamente, eso lo pueden hacer aquellos actores que tienen mayores capacidades de poder. Incluso hay actores con capacidades muy superiores al resto que son capaces de dictaminar las reglas del funcionamiento del sistema internacional. Y un buen ejemplo es Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, que salió como el país más potente del mundo y que consiguió, por ejemplo, imponer sus visiones sobre cómo tenía que ser el orden internacional político y económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el orden que con algunas modificaciones todavía se conserva el día de hoy. Ahora bien, el ejercicio de la polaridad afecta también a la capacidad de los países para imponer sus criterios en las distintas esferas. Y eso es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Estados Unidos. El ejercicio del poder muchas veces ha conllevado esfuerzos bélicos y económicos importantes que en algunas ocasiones han tenido réditos. El caso de la guerra del Golfo del 91, donde consiguieron revertir una invasión de Irak al Emirato de Kuwait, pero en otras, como la guerra de Vietnam, no sirvió absolutamente para nada, salvo para generar, entre otras cosas, el fin del patrón dólar oro y
y un montón de vidas de soldados norteamericanos perdidas y un montón de miles de millones de dólares perdidos en material bélico. En función de cuántos actores tengan poder, más poder, menos poder, podemos entender que a nivel internacional, dentro de la sociedad internacional, hay al menos 3 tipos de polaridad. La primera es la monopolaridad o unipolaridad, donde un único actor es capaz de ser un único polo de poder y por tanto proyectar su voluntad, sus normas, sus reglas al conjunto de la sociedad internacional. Si hablamos de multipolaridad, aquí tendríamos todo lo contrario. Existen múltiples actores que tienen múltiples capacidades de poder, que ninguno es capaz de imponerse a los otros, pero que en conjunto tienen la capacidad de, si llegan a consensos, digamos que ordenar la sociedad internacional a partir de normas, reglas, etc. Cuando estamos en situación de bipolaridad, entendemos que hay 2 únicos actores que son 2 polos de poder y que pueden imponer en conjunto, en solitario, normas, o también pueden competir por ver quién de los dos es capaz de, digamos, de imponer al resto de la sociedad internacional sus visiones y sus puntos de vista, como ocurrió en la Guerra Fría. Cuando estamos en situación de bipolaridad o de multipolaridad, estamos en ausencia de hegemonía. Cuando estamos en situación de unipolaridad, hay hegemonía. Hegemonía significa que un actor tiene el dominio absoluto sobre el sistema, ¿vale? Sobre la sociedad internacional. Ahora, puede parecernos que las cuestiones de polaridad están reservadas únicamente a actores estatales, pero también hay actores no estatales que pueden tener polaridad, que pueden ser polos de poder en su estructuras, ya sea la económica, ya sea la político-militar, ya sea la cultural, ideológica, o sobre actores. En el caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, las Naciones Unidas ejerce la hegemonía sobre el resto de organizaciones de carácter no gubernamental que se dedican a los mismos fines que las Naciones Unidas: la paz, la seguridad internacionales, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos 2 cosas: el grado de homogeneidad y heterogeneidad y el grado de institucionalización de la sociedad internacional. Si nos vamos al grado de homogeneidad o heterogeneidad, entendemos por homogeneidad cuando los actores de una sociedad comparten unos mismos puntos de vista, comparten unas mismas percepciones, forman parte de una misma categoría, participan en una misma subestructura. Entonces, ahí tendríamos una sociedad internacional homogénea. Todo lo contrario, cuando es una sociedad donde hay disparidad de opiniones, disparidad de visiones, divergencias, tenemos una sociedad heterogénea. La heterogeneidad o la homogeneidad no es una característica de la sociedad internacional permanente, al igual que la estratificación jerárquica depende de múltiples factores. Ahora mismo, por ejemplo, entenderíamos que la sociedad internacional es en un muy alto grado homogénea en lo que se refiere a compartir una visión común sobre la defensa de los derechos humanos, de las libertades o de estar en contra de la tortura, mientras que existe una heterogeneidad en temas como puede ser las cuestiones de las minorías LGBTI, donde hay miembros, actores de la sociedad internacional que están de acuerdo con apoyar a esos colectivos y otros que no, ¿vale? Serían 2 ejemplos. Y luego está el grado de institucionalización, ¿vale? Cuando hablamos de institucionalización, nos referimos al conjunto de órganos, de normas, de valores. Cuando nos referimos a órganos, nos referimos, por ejemplo, a ministerios, a instituciones públicas, privadas, etcétera, que con independencia de su carácter
expreso, es decir, estén creados en leyes, en normas, en documentos oficiales o tácitamente, es decir, pues que todo el mundo sabe que están ahí, pero no hay un documento que lo diga, son aceptados y respetados por la generalidad de los actores internacionales de una misma subestructura, permitiendo de este modo la configuración y el mantenimiento de un cierto orden internacional. Cuando hablamos de institucionalización de los derechos humanos, hablamos, por ejemplo, que tenemos una organización como son las Naciones Unidas que está dedicada a la protección de los derechos humanos. Hablamos de que hay un código legal que son los derechos humanos que están en la Carta de San Francisco de 1945, que todo el mundo comparte, sobre todo los países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas. Y además, los derechos humanos están originados a partir de compartir por toda la humanidad o por buena parte de la humanidad una serie de valores: el respeto, la solidaridad, la libertad, la convivencia. Entonces, todo eso conforma lo que se llamaría la institucionalización de los derechos humanos. Y nos vamos a encontrar lo mismo en el ámbito del comercio internacional, OMC, GATT y los distintos acuerdos, por ejemplo, sobre normas de origen, medidas de defensa comercial. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del derecho del mar, hay una institucionalización, la Convención sobre los Derechos del Mar, las convenciones de Jamaica, etcétera, 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 ¿no? Digamos que la institucionalización se trata del nivel de entendimiento y consenso que en la sociedad internacional impera a la hora de crear, participar o modificar sus relaciones mutuas, ¿no? Y hasta aquí tendríamos un poco conformado esos elementos de la estructura internacional. Solo apuntalar dos cosas con respecto a la institucionalización. Una es que a mayor institucionalización, menor será la probabilidad de que existan conflictos que puedan escalar hacia una guerra, ¿vale? Y también ocurre en que cuando hay una mayor institucionalización hay una certidumbre sobre lo que los demás van a hacer, sobre lo que los demás esperan que yo haga, y por tanto se van a afianzar las relaciones de confianza y se va a contribuir a rebajar la tensión, y se va a contribuir a que los lazos fructifiquen, ¿no? En el primer caso tendríamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como la institución que ha conseguido garantizar la paz y la seguridad internacionales, con muchas reservas, como ya vamos a ver, y la IATA, la Agencia Internacional de la Aviación Comercial, ha hecho que, por ejemplo, las aerolíneas sepan qué esperar de los clientes de las aerolíneas, estas de los aeropuertos de las aerolíneas, etcétera. Perfecto, todo funciona, ¿vale? Ya vamos a ver que el grado de institucionalización tiene mucho que ver con la contribución a este mundo globalizado y casi normalizado que tenemos el día de hoy. Esto es lo que tenía que explicaros sobre la sociedad internacional. Espero que os haya gustado el vídeo. Disculpadme por los errores que haya podido cometer, y nos vemos en el próximo vídeo sobre actores internacionales. Chao.